Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de trigonometría, lo que es la revisión de la evaluación. Y vamos directamente a los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. En esta primera diapositiva observo el ejercicio número 1 y 2. A ver. A ver, acá hay un detalle que sí te quiero comentar. Para empezar con esta primera diapositiva. En algún examen he visto que acá han aplicado el teorema de Pitágoras. Acá han aplicado el teorema de Pitágoras. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué no era necesario aplicar el teorema de Pitágoras? Ya tenemos todo listo, solo teníamos que colocarlos y ordenarlos. Muy bien, ya tenemos los tres lados conocidos. Miren, eso es lo primero que tú tienes que observar. Acá no era necesario Pitágoras, ¿sabes por qué? Porque ya conoces los catetos, que son 9 y 12, y ya conoces la hipotenusa. Acá no había necesidad de aplicar el teorema de Pitágoras, ya está todo listo. Como en el ejercicio número 2, mira, en el ejercicio número 2 ya tienes los catetos y ya tienes la hipotenusa. Acá no era necesario aplicar el teorema de Pitágoras, como bien dice Vania, ya todo estaba listo. Lo único que tenías que haber hecho en estos dos ejercicios es leer el enunciado. Y en el ejercicio número 1 te pedía calcular el seno del ángulo beta. El seno del ángulo beta. ¿Y cómo se define el seno del ángulo beta? El seno del ángulo Cateto beta. opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. A ver, ¿quién en el primer triángulo, quién es el cateto opuesto? 12. 12. Se le llama opuesto porque está opuesto al ángulo beta. En este caso, el cateto opuesto vendría a ser 12. ¿Y quién sería la hipotenusa? 15. A ver, ¿y por 12 qué la hipotenusa quinceavos. es 15? A ver, ¿por qué la hipotenusa es 15? ¿Quién me Porque explica está por al qué? frente del ángulo recto. Porque está frente al ángulo recto. Una condición, muy bien. ¿Por qué más? A ver. que es el mayor, número. Los números. Es el mayor de los tres lados. La hipotenusa siempre va a ser el mayor de los tres lados. Y ahí simplemente, si tú colocabas 12 quinceavos, está bien. Ya está resuelto. También está Pero opuesto a los 90 grados. así es, muy bien, porque es opuesto también la hipotenusa al 90. Y algunos compañeros todavía dijeron, profesor, hay que simplificarlo, le sacamos la tercia. La tercia de 12 es 4, la tercia de 15 es 5. Entonces ahí tenías 4 quintos. Cualquier respuesta, listo, era correcta. Si tú colocaste 4 quintos, o si dejaste como 12 quinceavos como resultado, en ambas es correcto. Como tú ves, no había alternativas. Cualquiera Teacher, era me la respuesta. asusté porque yo no la había simplificado. No, no Y hay como ningún usted dijo, problema. Cuando, Teacher, ay, igual, no sé. cuando un ejercicio no tiene alternativas, basta con que tú apliques la definición y se acabó el ejercicio. Pero algunos todavía han simplificado. Perfecto, no hay ningún problema. También está bien hecho. Y en las dos condiciones vale lo mismo el ejercicio. ¿Se dieron cuenta? En el ejercicio número 2, acá ¿qué me piden determinar? Me piden en el ejercicio número 2 determinar el coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa. Ahí está, profesor. Y en este triángulo ya tengo definidos los tres lados. Y tú sabes por definición que el coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Cateto adyacente entre hipotenusa. cateto. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? 12. 12. Ah, 12. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vendría a ser 35, el que está al frente. ¿Y quién sería la hipotenusa? 37. ¿Y por qué la hipotenusa es 37? Porque es el Porque mayor es el mayor de número los de ángulo lados. recto y porque es el mayor. mayor de los tres lados, pues obviamente. Concepto, porque es el mayor de los tres lados. Te pregunto, ¿te pidieron aplicar Pitágoras? No, teacher.
No, pues No, no era teacher. necesario. Y en este ejercicio, tranquilamente lo resolvías en 2 minutos, 3 minutos, digitando de repente unos 5 minutitos. Digitándolo. ¿Ah? Entonces, las dos primeras eran súper sencillas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tú tienes que ser observador, tienes que ser observadora al momento de entrar a un examen. Nunca respondas o responder y tampoco hagas procedimientos innecesarios. Porque el que se puso a hacer Pitágoras acá, perdiste un montón de tiempo digitando Pitágoras cuando no era necesario. Y ojo, por ahí he visto que también lo han aplicado mal. O sea, con Pitágoras lo único que hacías era demostrar la igualdad. La igualdad. Es lo único que hacías con Pitágoras. Demostrar al final Teacher, necesitamos escribir eso en el cuaderno. después lo van a escribir en el cuadro. Después. En este momento solamente nos dedicamos a observar y a resolver. ¿Te parece? Después ya van a tener las diapositivas todo en la plataforma para que lo puedan copiar tranquilamente. Bien. Y en este caso, bueno, 2 y 37 no se puede simplificar. Ahí quedó todo. Vamos a la segunda diapositiva. A estar atentos, por favor. Después pueden copiar todo ello. Segunda diapositiva, ahí está, aparece el ejercicio 3 y 4. Observa los ejercicios, observa los triángulos. ¿Acá es necesario aplicar Pitágoras? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí, profe. ¿Por Porque qué? no sabemos cuál es la No te dice la hipotenusa. no te dice la hipotenusa. Porque no conocemos el hipotenusa. hipotenusa. Ah, pues, profesor. Y mira, en estos dos ejercicios te está diciendo, mira, observa, decía el ejercicio, observa que acá no conoces este lado, y este lado es la hipotenusa. Pero profesor, ¿yo cómo sé que es el mayor? Fácil. La hipotenusa siempre está frente al ángulo recto de 90 grados. ¿Te das cuenta? Así se resolvía esto. Y yo necesito la hipotenusa. ¿Y sabes por qué? Porque en el ejercicio 3 me decía, hallar la secante de tita. Profesor, ¿la secante cómo se define? Hipotenusa entre cateto adyacente. Tenías que conocer la hipotenusa. Y en el ejercicio 4 que decía, determina la cosecante de alfa. ¿Y la cosecante cómo se define? Hipotenusa entre cateto opuesto. O sea que acá sí tenías que aplicar el teorema de Pitágoras. Pero, ahí va el pero. En algún caso, acá son casitos puntuales. Acá ya es 1 o 2 alumnos nada más. No son todos. Porque ya todos ya saben hacer bien esta parte, claro. Acá recuerda que cuando apliques Pitágoras, la hipotenusa siempre se escribe primero. La hipotenusa siempre se escribe primero. Es por eso que si la hipotenusa en este ejercicio es A, escribo A elevado al cuadrado. Porque la hipotenusa siempre se escribe primero. Y si en el otro ejercicio la hipotenusa era M, empiezas diciendo M elevado al cuadrado. Cuando uno define el teorema de Pitágoras, siempre empiezas por la hipotenusa. ¿Te das cuenta? Entonces, en este ejercicio sí era necesario aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Para definir, en este primer caso, la secante, yo necesito la hipotenusa. Y en este caso, la hipotenusa vendría a ser el valor de A. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma De los catetos. de los catetos elevado al cuadrado. Suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto es 40 al cuadrado? Ya eso ya se lo saben en mi memoria. 1600. 1600. ¿Ni qué te pregunto si te digo 9 al cuadrado? ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. 81. Ya, eso ya tiene que ser de memoria. Ya lo hemos practicado muchas veces. De memoria tiene que salir esos números. Ya ni siquiera multiplicando de memoria. Y ahora tengo que sumar
1600 más 81, 1681. 1681. Y el cuadrado que está, Pasa raíz cuadrada. Pasa a raíz cuadrada. entonces debo calcular la raíz cuadrada de 1681. Ojo, la raíz cuadrada no significa dividir entre 2, ¿ah? No es la mitad. La raíz cuadrada significa buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 1681. ¿Cuánto sería ese número? 41. Listo, 41. Ya, eso ya te lo tienes que ir aprendiendo. Triángulo 41, 49. Triángulo. Nunca va a cambiar ese triángulo. Bien, entonces ahora sí, definimos la hipotenusa. Como la hipotenusa era A, profesor, la hipotenusa es 41. ¿Y el cateto adyacente quién sería? Es 9. 9. Ah, 9, pues profesor. 9. Porque el que está frente al ángulo θ, este vendría a ser el cateto opuesto. Ahí tú te das cuenta, este cateto opuesto, porque está frente al ángulo θ. Entonces, ¿quién me quedó libre? El cateto adyacente, pues es 9. ¿Te das cuenta? Tú tienes que aprender a deducir nada más, ser observador, observadora. Y en el otro ejemplo era lo mismo. Triángulo súper conocido. La hipotenusa al cuadrado, m al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya, esto ya te lo voy a preguntar porque así lo requiere la formalidad. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. Me cuenta, eso ya es automático. Porque ya te lo has practicado, ya te lo sabes de memoria, cuántos son los cuadrados. Y al sumar 144 más 25, 169. 69. y ahora sí, el cuadrado del m pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? 13. 13. Eso hasta de memoria, porque 13 por 13, 169. Y mira, triángulo, 13, 12, 5. Ese triángulo nunca va a cambiar. 13, 12, 5. ¿Te das cuenta? Y si me pidieron hallar la cosecante, bueno, la cosecante es la hipotenusa, que en este caso sería 13, entre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto del Es ángulo? 12. 12. Pues 12, profesor. Porque el cateto opuesto está frente al ángulo alto. ¿Se dieron cuenta? Todavía no te hago. Entonces, ahí tenemos el ejercicio 3 y 4. ¿Comprendieron? ¿Viste? Miren, chicos, ¿y cuánto tiempo estamos pasando de la clase? Mira, ya está pasando casi 20 minutos. Y ojo, y eso que está todo ya... 19, profe. 19, casi 20 minutos, dicen, ¿no? Y te has dado cuenta, y yo he observado que hay exámenes que lo han hecho en 7, 8 minutos, por ahí uno. 11 minutos, imposible. Este examen era para que te demoraras por lo menos tus 30, 40, hasta 50 minutos, ¿no? Así más o menos estaba el examen diseñado. Profe, a mí yo creo que me quedó como 30 minutos. Sí, en promedio 30. En promedio 30. Pero no en 10 minutos, pues 11, es imposible. Si hay que leer, hay que interpretar, hay que Es que, calcular. profe, a mí mi hermana me enseñó una forma de aprender. Claro, entonces, y cuando he verificado esos exámenes que lo han hecho rapidito, lamentablemente no están bien. Profe, a mí mi hermana me enseñó una forma de acordarme rápido Hay varias formas de de las aprender, razones. pero yo te digo una cosa, cuando uno aprende matemáticas, cuando se utiliza la memotecnia, eso se llama memotecnia, aprender más rápido, está bien, eso sirve para los problemas, pues para resolverlos rapidito, ¿no? Pero cuando tú ya vas a definir correctamente, eso ya no sirve. Cuando tú ya estás en un nivel superior, tienes que hablarlo como debe ser, con el término correcto.
Ahí la memotecnia ya no sirve mucho. La memotecnia es para resolver problemas rápidos, así en primaria, secundaria, primaria, ¿no? Pero ya en nivel superior ya tienes que definirlo como debe ser y tienes que explicarlo como debe ser. Bien. Profe, la forma es bien rápida. Sí, Pero eso resolverlo el toma su examen, tiempo. sí, pero es mejor aprenderlo con los términos correctos, con la definición correcta. ¿Para qué? Para que te acostumbres, ¿no? Eso es importante también. Vamos a los siguientes ejercicios y vamos al ejercicio 5 y 6. A ver. Bien. Acá sí tenían que ustedes, en sus casas, tenían que haber hecho todo el diseño como debe ser del ejercicio. ¿Ah? Entonces, acá está mucho lo que nosotros practicamos la semana pasada. Cuando veas este tipo de ejercicios, les dije, cuando vean ejercicios así nada más, porque así era el ejercicio, había alternativas, sí, había alternativas, pero así era el ejercicio nada más. ¿Qué tenías que haber hecho en tu casa? En tu casa tenías que haber dibujado tu triángulo. Paso número 1, dibuja tu triángulo. Ahí está. Y mira, para hacer eso también te demoras, ¿ah? Muy rápido, porque acá no lo puedes hacer tan inmediato, salvo que te lo sepas todo de memoria, ¿no? Que sabes de memoria todo, ya lo responden 1 por 3, ¿no? Pero el que no, el que está aprendiendo, hay que aprender a deducir. Entonces dibujamos nuestro triángulo, acá está nuestro ángulo agudo, alfa, porque es el ángulo alfa. Acá está nuestro ángulo recto de 90 grados. Acá está la hipotenusa. Acá está el cateto opuesto, porque está frente al ángulo alfa, y este es nuestro cateto adyacente. Ah, mira todo lo que había que hacer en casita. Paso número 1. Y con ese paso número 1, tú definías el dato. ¿Cuál es el dato en este problema? Que la cosecante es 5/3. Pero ¿cómo se define la cosecante? La cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, si a mí como dato me dan que la hipotenusa es 5/3, díganme ustedes, ¿cuánto vale la hipotenusa? La cosecante es 5/3. Ah, muy bien. La hipotenusa tiene que ser 5. ¿Y cuánto es el cateto opuesto? 3. Ahí está. ¿Y sabes qué haces? El 5 y el 3 lo llevas a tu triángulo. Hipotenusa 5, cateto opuesto 3. ¿Y quién te falta conocer? El cateto El cateto adyacente. El cateto adyacente. ¿Por qué necesito el cateto adyacente, profesor? Porque como a ti te han pedido calcular la secante ¿qué es? Hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Qué crees que se aplica ahí? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Por dónde se empieza el teorema de Pitágoras? Por la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa? Es 5 al cuadrado. Ah, 5 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya está, profesor. 5 al cuadrado. Esto es súper sencillito, ¿ah? Hasta de memoria ya te debes acordar el triángulo. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Muy bien. Y tenemos ese resultado. Yo te Y el pregunto, 9 que está sumando pasa Va a ser restando. restando. y al pasar a restar el 9, ¿cuánto vale el valor de x al cuadrado? 16, ¿no? 16 Y el cuadrado pasa como raíz. cuadrada. Es 4. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Eso significa que nuestro cateto adyacente, ¿a qué era igual? 4. Triángulo notable. 3, 4, 5. Triángulo de 53 y 37 grados. Esto lo vas a aprender. Este triángulo nunca va a cambiar. Y es el único triángulo que tiene los 3 lados con números consecutivos. 3, 4, 5. El único. ¿Te das cuenta? Entonces, ya conoces el cateto adyacente, ya puedes definir la secante. Hipotenusa entre cateto adyacente, 5/4. Ya está. ¿Se dieron cuenta? Sí, dicho. Ah,
Por eso es muy importante, cuando tú definas este tipo de ejercicios, lean el enunciado. Yo te explicaba tiempo atrás que los problemas en matemáticas son problemas de pocas palabras, ¿no? Pero cada palabra que te dan, cada texto que te palabra en el texto que te dan, tienes que saber interpretarlo. Eso es lo que tienes que aprender a hacer. Y con eso nos vamos al ejercicio siguiente. Tangente de tita es 5/12, allá del sen de tita. Profesor, dato del problema. Me dicen la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. A ver, profesor, según la definición de tangente y como dato del problema, ¿a qué es igual la tangente de tita? 5/12. ¿Eso qué significa? A ver, dígame, ¿qué significa eso? El cateto adyacente vale 12. Sobre. El cateto adyacente vale 12, muy bien. El cateto opuesto vale 5. Y el cateto opuesto vale 5, pues. Toma el valor de 5. Ya está. ¿Y ahora qué hago con ello, profesor? Bueno, pues acá viene lo más sencillito. Dibujas tu triángulo. Dibujas tu triángulo. Ah, porque siempre las razones trigonométricas se definen en el triángulo rectángulo. Siempre, toda la vida. Y acá defines el ángulo, como el ángulo es tita, vamos a colocar el ángulo tita, porque ahí dice tita, pues, ¿no? Cuando diga alfa, pongo alfa. Y acá está el ángulo recto, profesor. Y como la tangente es cateto opuesto, este es el cateto opuesto, entre cateto adyacente, acá está el cateto adyacente. Y como era 5/12, el opuesto es 5, el cateto adyacente es 12. Y dime, ¿qué te falta calcular? La hipotenusa. A ver, dígame. A ver, dígame. ¿Quién recuerda cuánto mide la hipotenusa? 12. No, no mide 12. No se sabe. No se sabe, pero a ver, ¿quién recuerda cuánto mide la hipotenusa? Lo acabamos de demostrar hace 2 ejercicios atrás. X entre X. 2. Elevado a la 2. Elevado. Ya sé, van a aplicar Pitágoras. Me parece muy bien. Todavía no lo han memorizado. Poco a poco van a memorizar. Bien, aplicamos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Teacher, la Perfecto. hipotenusa siempre es el mayor. Sí, tiene que ser el mayor. 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 144. 5 al cuadrado. 25. 5. Al sumarlos 169. y al calcular su raíz. 3. 13. Este triángulo, y ahora sí te lo repito, no te olvides. 5, 12 y 13. ¿Y sabes qué? Ya no era necesario hacer este ejercicio acá. Ya no era necesario. Y te voy a mostrar por qué no era necesario. Mira, abre bien los ojos, ¿ah? Ya no era necesario hacer Pitágoras, ¿sabes por qué? Porque ya lo tenías acá resuelto en el ejercicio 4. Acá estaba el teorema de Pitágoras. Ahí estaba, ya lo habías hecho. El que hizo ello se daba cuenta al toque. Ya no tenía que hacer doble trabajo. Profe, yo estaba, ¿qué? Ahora sigue lo mismo, entonces yo. A ver, ¿te das cuenta? Ya lo tenías Yo hecho en el ejercicio 4. yo dije, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. O sea, el que era observador y el que se puso a calcular de inmediato dijo, pero profesor, esto es lo mismo. ¿Te das cuenta? Igual lo hice. Igual está bien, está bien. Hasta que te vayas dando cuenta, es todo un proceso todavía hasta que ya te vayas dando cuenta. Y si te estás dando cuenta desde ahora, está bien. Si te estás dando cuenta desde ahora, está bien. Entonces ahí decimos cateto opuesto, profesor, cateto opuesto es 5, hipotenusa es 13. El sen del ángulo tita, 5/13. ¿Se dieron cuenta cómo se trabaja ello? Sí, profe. No es. Había que hacer todo ese trabajito. ¿Y por qué, profesor? Cuando uno aprende, yo te voy a decir un secreto acá, y esto sí entiéndelo bien. Cuando uno recién está aprendiendo este tipo de trabajos, todavía no es muy importante aprenderse métodos
prácticos para resolverlos, ¿no? El método práctico es cuando tú ya sabes que tienes que hacer todo eso. ¿Sí? Cuando tú ya sabes, ¿no? Cuando ya has ensayado 1 o 2 años, ya listo, ahí viene el método práctico, ya para qué voy a hacer tanto ejercicio, ¿no? Ya lo sé. Ahí se aprenden algunos métodos prácticos o un poco de memotecnia para recordar rápido las cosas. Pero cuando uno recién empieza a aprender este tipo de trabajos, es muy importante, niños, que apliques todo el proceso. ¿Para qué? Para que cuando te planteen un problema, tú sepas todo lo que tú tienes que aplicar. Debes saber todo lo que debas de aplicar convenientemente. Por eso es muy importante manejar todo. Pitágoras, dibujar tu triángulo, manejar bien las 6 razones trigonométricas. O sea, son las herramientas que tú tienes que manejar. Y con esas herramientas es donde tú ya pasas al siguiente grupo de ejercicios. Ahora sí, todos nos vamos a la última parte. Y vienen los 2 últimos problemas, así que presten mucha atención. A ver. A ver, el problema número 7. Estos problemas sí eran para que tú los completaras, así es que no me equivoco, ¿sí? Para que tú los digitaras. ¿Ya? Te hago una pregunta sencilla. ¿Es necesario aplicar el teorema de Pitágoras? No. No. Ahora, mira, a ver, quiero que abre bien los ojitos así, abre bien los ojitos. Yo te hago una pregunta. Mira este triángulo. Mira los valores del triángulo. ¿No lo habías hecho en el ejercicio 4 y en el ejercicio 6? Se le hicimos, profe. Ya está, pues era lo mismo. Era lo mismo que viste en el ejercicio 4 y en el ejercicio 6. Mira, triángulo notable, 13, 12, 5. Mira este ejercicio. Mira este triángulo. ¿No es el mismo que vimos, si no me equivoco, en el ejercicio 3? O en el 5. Profe, está igual. Era el mismo. Triángulo notable, 3, 4, 5 en los lados. Triángulo notable. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando uno aprende esto, tiene que ser observador. No es necesario, Aleisa. Acá con esto termino la clase. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, en la clase, siempre ser observador, observadora. Y profesor, Dime. ¿siempre va a venir así? 3, 4, 5 los triángulos notables. Uno de los triángulos notables es 3, 4, 5. Ese es el famoso triángulo de 37 grados. Ahí es donde tú defines, mira, vas a aprender un poquito más ahora. Ahí es cuando defines que el ángulo beta, por ejemplo, acá en el 3, 4, 5, el ángulo beta es 37 grados y el ángulo alfa es 53 grados. Ahí recién se define el triángulo notable, ya cuando los ángulos tienen medidas. En este caso todavía estamos trabajando con alfa y beta. Todavía no estamos trabajando con medidas. Pero lo vas a ver, sí lo vas a ver. ¿Sí? Y ese famoso triángulo de 37 y 53 es el que tiene los lados consecutivos. 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo estás viendo desde ahora. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Y como estos ya eran triángulos conocidos, profesor, fácil, pues. ¿Cómo se define la cotangente del ángulo beta? Bueno, la cotangente se define cateto adyacente Cateto adyacente entre cateto opuesto. entre cateto opuesto. Ahí está. Primero empecemos con la cotangente. Mirando el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo beta? Si no lo sabes ver, si no lo sabes ver, 12. hazlo fácil. 12. Claro. Si no lo sabes ver, mira beta y mira quién está al frente. Ya, ese es el cateto opuesto, pues. Si no sabes ver quién es el cateto adyacente, mira, ¿quién de los tres tiene la mayor longitud? 13. 13 la hipotenusa. ¿Y quién quedó? 12. Cateto adyacente. Ya está, pues. ¿Te das cuenta? Aprende a definirlo visualmente. Pero eso se practica. Entonces, ahí sería
12 Eso quintos. quintos. Muy bien. Como me piden multiplicarlo por, ahora definimos el otro cateto. La cotangente. A ver, ¿cómo se define la cotangente? Ya lo hemos visto. Cateto adyacente entre Cateto cateto adyacente opuesto. entre cateto opuesto. Ah, pero ahora, ¿de qué ángulo? Del ángulo tita. La hipotenusa no va a cambiar, la hipotenusa siempre va a ser 13. El cateto opuesto sería 12. ¿Y quién es el cateto adyacente? 5. 5. Entonces, 5 pues sería cateto adyacente, pues no sería otro, pues, ¿no? Ah, porque ahora es de tita. Ahora es de del beta. ángulo tita, ¿por qué? Porque tú has observado, acá dice tita, hay que observar los ángulos. Cuando dice beta, es beta. Y los ángulos están en diferentes posiciones. Ahí sería 12 quintos. ¿Ya? Profesor, pero acá viene un detalle que observé en el examen. Profesor, acá simplificamos. Qué bonito, nos gusta simplificar. Doceava, quinta, quinta. ¿Y saben por ahí qué vi? Alguien colocó 0. ¿Cómo vas a colocar 0? Si cuando simplificas sacas quinta, quinta. Si saco la quinta, ¿cuánto queda? 1 y 1. 1. Si sacas doceava, ¿qué me queda en el 12? 1 y 1. ¿Y ahí qué tienes que hacer? Multiplicar 1 por 1. 1. 1 por 1 en el denominador. 1. Y 1 entre 1, ¿qué es igual? 0. ¿Cómo va a ser 0? 1. No. Sí, por eso te digo, ¿no? ¿Cómo va a salir 0? En la multiplicación, cuando vas a simplificar, nunca va a salir 0. Eso tenganlo presente. Vamos al siguiente ejercicio. Tangente de alfa. Tangente, profesores, cateto opuesto entre cateto adyacente. Perfecto. Cosecante para beta. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. A ver, empecemos para la tangente. Para el ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? 4. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo alfa? 3. Porque la hipotenusa es 5, la hipotenusa es el mayor. Ah, profesor, acá tendríamos tangente de alfa, 4 tercios. Ah, profesor. Más, porque ahí dice más. Ahora vamos a definir la cosecante. Vamos a definir la cosecante, pero ¿para qué ángulo? Para beta. Para beta. Profesor, dice hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es el mayor. Ahí no hay ningún 5 problema. tercios. 5 tercios. Ah, muy bien. Porque el cateto opuesto de beta es 3. 5 tercios. Muy bien. Entonces ahí tendríamos 5 tercios. Profesor, ¿cómo son las fracciones? ¿Homogéneas o heterogéneas? Homogénea. Cuando son homogéneas, ¿hay necesidad de aplicar producto cruzado? No, solo se suman los numeradores, Solamente solo se suman los numeradores Se 9 suma y se escribe el mismo denominador. denominador. Y acá, si tú deseas, le sacas la tercia. Saquémosle la tercia, profesor. Tercia de 9, tercia de 3. 3. 3 Tercia de y 1. 3. 3 por 1. Y cuando dices 3 entre 1, Se multiplica. ¿qué? Es división. Queda 3. Tenga 1. mucho cuidado. Una fracción 3. es una división. Tienes que dividir 3 entre 1 y el resultado es 3. ¿Se dieron cuenta? Sí, profesor. Ah, eso es lo que tenían que haber hecho el día del examen, niños, niñas, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo siempre presente al momento de trabajar razones trigonométricas. Por eso yo les digo estudiantes, que más que uno tenga que memorizar procedimientos, memorizar propiedades para que sea fácil el cálculo, no. Lo que tú tienes que aprender es saber por qué se obtienen esos resultados. Y ojo, y solamente lo vas a lograr cuando tú practiques
cuando tú te des tu tiempo para hacer todo el trabajo convenientemente. Bien, chicos, entonces hasta ahí la clase del día de hoy. Hoy día juega Perú en la tarde. Esperamos ganar. ¿Cuánto te toca? Las ¿Cuánto gana apuestas, Perú hoy día? profe, las apuestas. ¿Cuánto gana? Yo digo Perú. Perú, profesor. 1-0.